Hola, bienvenido a una nueva entrega de su programa La Gente Habla con Dari Terrero. Hoy con un invitado especial, porque así lo es, un abogado, experto, constitucionalista a propósito de toda esta discusión constitucional que hay en la República Dominicana. Y además de la parte profesional, una persona de la vida social, del socialité dominicano, Julio Curi. Bienvenido, Julio. Dari, un placer, gracias por invitarme al programa. El placer es mío, el placer es mío. Tú sabes, Julio, que los más jóvenes, aunque tú eres una persona joven, te escuchan en los postulados jurídicos y cosas, pero probablemente no saben la historia de Julio Curi. ¿Quién es Julio Curi? Esa es una pregunta muy abierta. Sí, no, es decir, de dónde tú provienes. Sí, porque el que tiene historia, conoce la historia, sabe que tu papá es una persona, un servidor público que sirvió al país, que es una persona que ocupó posiciones importantes en los gobiernos de Joaquín Balaguer, sí, y que ese apellido obviamente es muy sonoro en República Dominicana, pero no, para nadie es un secreto que tú has sido protagonista de muchos procesos en la República Dominicana a tu corta edad, y alguien, a lo mejor la gente dice, ¿y este muchacho quién es? Pues nada, bueno, soy hijo de Yotin Curi y de Julia David, ambos fallecidos. Mi padre conoció a mi madre cuando era director de prensa del gobierno de Rafael Bonelli. Mi madre trabajaba en la consultoría jurídica con el entonces consultor jurídico, que se llamaba, también difunto, Néstor Contín Aybar. Se enamoraron, se contrajeron matrimonio y procrearon 2 hijos, mi hermano Yotincito y yo. Somos los únicos hermanos de padre y madre. ¿Qué más te puedo decir? No, pero esa parte la gente no la sabía, de que tu mamá y tu mamá y tu papá se conocieron, sí, siendo partícipes, siendo servidores públicos. Yo creo que es una parte relevante. Años después, no muchos años después, fue un matrimonio relativamente corto. Mi padre y mi madre se divorcian. Y por razones que huelga explicar aquí, tanto mi hermano como yo fuimos a vivir con mi padre, que también contrajo matrimonio, fueron sus terceras nupcias con su viuda, Ana de Curi, que vive, afortunadamente, es una mujer joven. Y desde entonces, qué sé yo, tenía yo tal vez 2 años, 3 años cuando mis padres se separaron. Vivimos en la Félix Mariano Lluveres, eso quedaba justo al lado del Cine Triple. Por eso yo hice en el curso de este año un tanto célebre el barrio de Gascue. No sé si lo recuerdas, en qué contexto, pero sí, bueno, sí. En aquella época Gascue, en el lugar donde nosotros vivíamos, estaba minado de lavacarros, porque el cine más importante, o uno de los más importantes de la ciudad, era el Cine Triple, que desaparecido ya hace años. El inmueble hoy está en venta, que queda justamente al lado del Ministerio de Cultura, que era el Conservatorio de Música. Anteriormente. Entonces ese era un barrio ahí de tigres, y todos esos muchachos con los que cuidaban vehículos y lavaban, y paleteros y demás, siempre andaban haciendo bellaquerías por ahí, y entre ellos me crié yo. ¿Tú te criaste en ese entorno de ese tigueraje? Sí, y siempre como... ¿Y qué tú sacaste de ese tigueraje? Porque sí. Tú sabes que durante un tiempo tuve una cierta afición por las peleas y... ¿Cómo así? ¿La pelea? ¿Ver peleas? Porque jugábamos béisbol, ese era nuestro deporte favorito, en lo que era el parqueo del Cine Triple, y yo era un mal perdedor. Cuando perdía me enfurecía. ¿Tú querías pelear? Sí, porque pero a ti te sindican eso, de que tú eres guapo, que tú... no, ya no, porque con los años... a cada rato que estás metido en cosas, que Julio le dio una trompa a uno. No, eso fue una sola vez. ¿Cuándo fue eso? Una sola vez, eso fue en marzo de este año, con el inefable, el innombrable, que hoy está atravesando por un proceso que cuestiona seriamente su... Es decir, inefable es que no se puede mencionar su nombre. No, el innombrable quiere decir que no se menciona su nombre. El inefable es que no se puede ni siquiera describir con palabras. Sí. Pero eso fue cierto, que tú le diste una trompa a... Tuvimos un altercado. ¿Cómo se llama el señor? Olvide ese nombre porque eso es irrelevante. A Víctor Díaz. Sí. Pero y eso es cierto, porque luego él dijo que fue el que te dio a ti. Puede decir lo que quiera. Total, eso no me enorgullece a mí, porque en donde yo soy, sin renunciar a la verdad de lo que sostuve en su momento, en donde yo soy y predomino muy por encima de donde
él habrá podido llegar en su vida es en el campo intelectual. De manera que las diferencias él las quiso resolver de ese modo en un lugar inapropiado y fíjate cómo terminó. Pero a ti se te combina de que obviamente tú eres un intelectual y así lo demuestras en cada una de tus participaciones, pero que también tú tienes como un poquito de farándula. Sí. Porque a ti te gusta la farándula, Sí. que tú eres aficionado a la farándula, incluso has estado involucrado en algunos casos farandulescos o faranduleros. Sí. Incluso hay de que que las artistas internacionales tienen una afición por ti. No, tanto así no, tanto así bueno, no. porque de las artistas que vienen aquí, que dos hayan hecho actos para mostrar eso, yo creo que es suficiente. Yo creo que si no está cerca de romper, si no rompe récord, está cerca de hacerlo. No, hombre, ¿qué va? Lo que pasa es que mi madre, tanto mi madre como mi madrastra, tenían una afición por la música popular. Y siendo yo pequeño, eso se me fue transmitiendo. Y de verdad que también es una afición que yo he hecho mía. Tanto es así que cuando yo era joven y estaba en la universidad, el ídolo de este país, y es un liderazgo que en el terreno musical yo creo que es irrepetible, es el de Fernandito Villalona. A pesar de que yo pertenecía a una clase social que en cierto modo le daba la espalda al merengue. No, claro, porque lo veía como algo popular, muy bajo. Correcto, pero en aquellos años el merengue romántico que él estrena, empezó a cautivar a esa clase social. Y ahí entra él en esa élite. No, él la cautivó. Lo que pasa es que sus desvaríos, sobre todo por sus problemas con consumo y ese adicción, tema, lo alejó un poquito de... En una sociedad muy distinta a la de hoy, digamos, lo marginó. Y poderlo ver en vivo era harto difícil. Y yo recuerdo que en una ocasión era el ídolo. Porque de toda era muy traumática juventud. la fiesta de él a propósito de ese mundo en el cual estaba. No se podía presentar. Sí, ni por en el Country Club, ni en el Club Naco. Todos esos clubes proscribieron sus presentaciones. Entonces, a donde él solía hacerlo, uno no iba. Yo recuerdo que en una ocasión, una de las hijas del señor Lama, que era dueño y siguen siéndolo, del Hotel Sheraton, que está en el Malecón, celebró sus 15 años en lo que era la discoteca Omni. Y era entonces una fiesta privada y la iba a amenizar Fernandito Villalona en días en que estaba muy de moda la canción que él popularizó, que se titula Seré. Seré, quien todo lo dio por triunfar. Y había una cantidad enorme de gente que no estaba invitada, haciendo lo indecible por penetrar al local. Más que por gozar de la fiesta. Era un ídolo de la época. Mira, yo le he preguntado a gente que si lo que es en la actualidad Mozart La Para o el Alfa, sí, que son es lo que se refleja. Fue lo que en su momento llegó a ser Fernandito Villalona, y me dicen que no, que lo de Fernandito fue una cosa verdaderamente descomunal. El liderazgo de ese muchacho ya rebasó. A propósito de esos exponentes que tú mencionas, ¿tú escuchas dembow? ¿Tú consumes dembow? Sí, pero muy ocasionalmente. ¿Y cuál es tu dembowcero favorito? Es que no, ni por nombres lo conozco bien. A través de mi amigo El Pachá he conocido a Bulín 47, a Crazy Design. ¿A cómo? Crazy Design, ¿no es? Crazy Design, sí. Crazy Design está involucrado ahora mismo en una litis, una cosa ahí con... No, Crazy Design, ¿cuál más? Es decir, ¿tú has bailado dembow? No. Es decir, tú no llegarías ahí. No llego a tanto. Pero, ¿y qué tú entiendes de ese fenómeno musical del dembow que trasciende no a lo musical, sino a lo social? Yo tengo mi teoría de que la sociedad dominicana, cuando me refiero a la sociedad dominicana, me refiero a esa franja social muy humilde, está siendo dirigida por los cantantes urbanos. Sí, y lo único deplorable de todo eso es que no hay contenido, no hay letras, y las pocas que hay, bueno, ¿qué te digo? En lugar de servir como de puente de entendimiento en una sociedad que está tan desunida y que desarmoniza, porque esa es la naturaleza del ser humano, entonces estas canciones lo que promueven es el consumo de alcohol, el sexo sin sentimiento. La droga. Incluso hablan abiertamente del consumo de drogas, sí, de marihuana. Los dobles sentidos que son muy vulgares. Por eso a mí no me gusta ese género. ¿Cómo tú entiendes que está la sociedad dominicana? Si tú la fueras a calificar... encrispada, sobre todo en el campo político, por
la megalomanía de un hombre que está verdaderamente enfermo. ¿La qué? ¿La qué? La megalomanía del expresidente Leonel Fernández, que, mira, duele decirlo, pero el narcisismo, la egolatría de este hombre lo ha llevado a creerse que está por encima del bien y del mal. A pesar de que 2 legislaciones le prohíben aspirar luego de haber sido derrotado por Gonzalo Castillo en las primarias del 6 de octubre, no ha habido manera de evitar que el Tribunal Superior Electoral, con su integración actual, porque no voy a entrar en detalle, le haya dado visa para que él pueda aspirar en las elecciones de mayo próximo. Claro que ese es un round, faltan otros rounds. Es decir, que eso va a ser recurrido más allá de... Claro, y esa no es la última palabra. Pero de todos modos, fíjate cómo él se empeña en interpretar de forma individualista, anárquica, leyes que están llamadas a regular la vida en sociedad. Pero para él esas leyes no existen, no le son aplicables porque él está, como ya te dije, muy al margen de lo que somos nosotros. O sea, las leyes no le son oponibles a él, no les alcanzan. Y eso ha generado un desasosiego, una incertidumbre aquí social que no sabemos si finalmente, por permitirle a él darle rienda suelta a su ambición de ser por 4ª vez presidente de este país, para no sé hacer qué. Porque si en 3 periodos tú no has hecho lo que has querido, ¿por qué quieres un 4.? Entonces, un país en donde el Estado de Derecho es una quimera, donde las leyes existen solamente para los que no tienen la fortuna de poder acceder a jueces que son los llamados a interpretarla para que lo hagan a tu favor, sin importar el método de interpretación, si es razonable o no, que se empleen. Es un cuadro muy lastimero. ¿Tú cuestionas la composición del Tribunal Superior Electoral? Es decir, en términos de la evacuación de esa sentencia, ¿tú pudieras cuestionar la composición? De que no obedece a un tema esencialmente claro, jurídico. Esa decisión no es jurídica, porque ningún método de interpretación de los que son usualmente admisibles por la doctrina puede justificar la conclusión a que ellos arribaron. Esa es una decisión complaciente desde el punto de vista político y tal vez de agradecimiento de personas que se sienten en deuda con él. Ahí no hay derecho, eso no es derecho. Entonces es lo que te digo, que cuando en un país las leyes son antojadizamente interpretadas para que esto o aquel otro pueda hacer lo que le venga en ganas, tenemos que preguntarnos, cuando seas tú o yo, que no tenemos esa suerte, entonces se aplicará el derecho. ¿Habrá un rasero distinto o es el mismo rasero para medirnos a nosotros la culpabilidad o la responsabilidad que se nos atribuyan con ocasión de un proceso judicial cualquiera? No. Entonces esas son las desigualdades, las injusticias que a mí me duelen. No porque yo esté opuesto a que él sea candidato porque viola palmariamente 2 leyes, 2 normas legales, sino porque en un país en donde aspiremos a vivir en paz, o por el que aboguemos por la institucionalidad, no puede comportarse de ese modo. ¿Y la admisión por parte de la Junta? Entonces, ¿qué calificación te hace? Bueno, ese es un tema interesante porque la Junta lo único que hace es verificar si se han cumplido los requisitos de admisibilidad. Yo no lo hubiese hecho porque aquí hay evidentemente un obstáculo legal que es insalvable. Por eso te digo, esa es una primera instancia, quedan otras instancias. ¿A dónde terminará esto? Ya veremos, hay que tener paciencia y calma. Y tú eres de los abogados del PLD, entonces ¿qué procede? ¿Qué jurídicamente que ustedes han explorado? Ya lo vamos a hacer. Porque esa propia sentencia es recurrible o ustedes se refieren a una nueva instancia. Es que la decisión que dicta el Tribunal Superior Electoral no lo habilita. Es un tema muy técnico. Para cuando en el curso de un proceso tú alegas que una ley determinada es inconstitucional, tú lo invocas y si el tribunal admite la inconstitucionalidad planteada por vía de excepción, la inaplica para el caso particular, para darle solución al caso. ¿Qué se pretendía en el caso en el que se produjo esa inaplicabilidad? Declarar la nulidad de la proclamación de Leonel Fernández como candidato presidencial por el Partido de los Trabajadores Dominicanos. La decisión que interviene, que inaplica los artículos a los que yo he hecho referencia, no le ordena a la Junta Central Electoral, porque tampoco lo podía hacer, porque no fue parte de ese proceso, que inscriba a Leonel Fernández como candidato presidencial. ¿Y entonces qué crea eso? Y simplemente es un conflicto entre dos personas que pretenden ser candidatos por un mismo partido y el tribunal acepta que el que es candidato es Leonel, pero no es vinculante
a su inscripción ante el órgano elector. Correcto, porque el efecto relativo de esa decisión era únicamente entre las partes instanciadas, entre las partes de la controversia, entre las cuales no figuró la Junta Central Electoral. Entonces, ¿cómo tú le puedes hacer oponible una sentencia de la que tú no has sido parte a un órgano constitucional que estuvo ajeno a ese proceso? De ninguna manera, porque cuando esas inconstitucionalidades son declaradas por la vía difusa, el efecto está aprisionado entre las partes de la contienda, de las partes instanciadas. ¿Fue la Junta Central Electoral parte de ese proceso? No. Entonces, ¿cómo tú quieres que esa declaratoria de inaplicabilidad se extienda a la Junta para que se admita la proposición de candidatura? ¿No será que Leonel se le fue adelante al PLD? En términos de dar un golpe acechado. No. Claro, él hizo contactos, eso se diligenció con cada uno de los jueces que votaron a favor de él, se conversó. ¿Y el gobierno no hace eso? Mira, este es un gobierno al que se ha venido desde las redes sociales tildando de autoritario, de dictatorial, de intolerante. Y sin embargo, fíjate tú que ese Tribunal Superior Electoral se designó durante esta gestión por el Consejo Nacional de la Magistratura, que la Junta Central Electoral, la actual, fue designada por el Senado de la República en estos últimos 7 años. ¿Han obedecido como peones los deseos del gobernante o del partido oficialista? Para nada, por el contrario, se viven volcando contra las pretensiones de tanto del presidente Danilo Medina como del partido de gobierno. Esa es una manifestación inequívoca de la vocación democrática que tiene un hombre como Danilo Medina, distinto al megalómano de Leonel Fernández, que repito, es un hombre digno de estudio por profesionales de la psiquiatría. Y lo digo muy seriamente. ¿Y por qué hay gente que Oye, perdón, porque cuando él tuvo la oportunidad de conformar las altas cortes, no hubo una Suprema Corte de Justicia, Tribunal Constitucional y Tribunal Superior Electoral que no la conformara a imagen y semejanza de sus miedos, de sus temores, porque él estaba, 2011, diciembre del 2011, a meses de salir del poder. No hubo un juez que no respondiera a sus intereses. ¿Y las conformaciones actuales por parte del presidente Danilo Medina, ¿a qué obedece? Para nada. Pero el tribunal, la Suprema Corte de Justicia, ¿quién es el presidente? Es Luis Henry Molina. Un exfuncionario del PLD, del presidente Danilo Medina, cercano colaborador en términos jurídicos. Sí, tú tienes razón en cuanto a él. Ahora, en cuanto a los otros 15 que conforman ese alto colegiado. Cercanas. No es verdad. No es verdad. Incluso hay personas independientes que no tuvieron la posibilidad de... Pero hay un tema que a mí me llama la atención, Julio, y es, tú fuiste el creador o el motivador de una tesis que habilitaba al presidente Danilo Medina, que tú establecías de que él se podía repostular a una nueva... Correcto. A la presidencia de la República en virtud de que el artículo transitorio le violaba derechos constitucionales, ¿es correcto? Correcto. Entonces, ¿cómo hacer el paralelo? No es, ¿cuál sería el término? No es incoherencia lo de Leonel versus lo de Danilo. Por ejemplo, Danilo, un artículo de la Constitución le violaba un derecho. Leonel advierte que una ley también le cercena un derecho. ¿Cuál es la diferencia en términos jurídicos? Cuando yo sostuve que el presidente se podía repostular sin necesidad de modificar la Constitución, y es una tesis que yo sigo sosteniendo aún, es porque violaba el derecho fundamental de igualdad del presidente. Porque otros dos expresidentes, estando en el mismo supuesto de hecho, es decir, habiéndose repostulado a la presidencia de forma consecutiva, podían optar en el 2020, me refiero a Hipólito Mejía y a Leonel Fernández. Hipólito se repostuló en el 2004, aunque perdió. Leonel Fernández en el 2008 y ganó. Entonces, ellos dos se repostulan a la presidencia de manera consecutiva. Lo hace también Danilo Medina en el 2016, y al único de los tres que ese transitorio le prohíbe aspirar de por vida es a Danilo Medina. Yo no invoqué la violación al derecho a ser elegible. Yo invoqué la violación de él al derecho de igualdad, porque él tiene el derecho a ser tratado igual que sus iguales. ¿Entiendes? Porque la ley, cuando adjudica privilegios o sanciones de forma diferenciadora, sin justificación o de manera desproporcional, entonces incurre en lo que se llama discriminación y la ley cae, es decir, la norma cae, sin importar el rango.
Entonces, aquel transitorio debió haberle prohibido a los tres aspirar en el 2020 y por el resto de sus vidas. Es decir, era solamente agregar los dos nombres. Agregar a los dos nombres. Ya. Pero no imponerle el castigo a uno de los tres. Mientras que aquellos otros dos podían hacerlo como de hecho lo intentaron. Ahora, en el caso de Leonel Fernández, no hay tal violación a un derecho fundamental, porque todos los derechos fundamentales ahí se regulan. Todos. Derecho a la libertad. Tenemos derecho a incurrir en un homicidio ahora y permanecer en libertad. Y sin embargo, la libertad es un derecho fundamental. El derecho de asociación. ¿Tú crees que tú y yo podemos asociarnos para instalar un prostíbulo? ¿Asociación ilícita? No, un prostíbulo, cuando el proselitismo está prohibido. Claro que no. Entonces el derecho a la libertad de asociación, que es un derecho fundamental, fíjate cómo se regula. La libertad de expresión, el derecho de propiedad. Yo no puedo hacer con mi propiedad lo que me venga en ganas, la ley te regula. Yo tengo este terreno en un lugar donde no se permitan hacer torres, yo no puedo construir una torre, aunque el derecho a la propiedad es fundamental. Entonces el derecho al sufragio, tanto en su vertiente activa, votar, como pasiva, ser elegible, no son absolutos, están regulados por la ley. En el caso de él, a él no se le violó porque a él se le permitió aspirar en las primarias. Él agotó su derecho a ser elegible en una fase previa. Perdió y él lo que quiere es... Pero él no reconoce el proceso como... Él no reconoce nada porque es un hombre que está mentalmente enajenado por la obsesión de volver al poder, porque él no puede vivir sin eso. Fíjate que ni siquiera le da paso a su propia esposa, si es que lo son, porque... ¿Cómo así? Bueno, no sé si son pareja. ¿Pero cómo así? ¿Cómo así? Bueno, en papeles sabemos que sí, pero yo no sé si en el Usted habla de que Margarita y Leonel Fernández hay la posibilidad de que no sean una pareja estable. Se les ve a ellos nadie los ve juntos. ¿Cómo así? Bueno, olvidemos ese tema porque eso es lo menos importante. Pero mira, Julio, la gente advierte que tú tienes como una inquina personal para con el presidente Leonel Fernández, como que tu vehemencia con relación a la posibilidad de que él aspire o no va más allá de una posición de derecho o una posición profesional, o que tú simplemente estás ejerciendo el hecho de que fuiste contratado por el Partido de la Liberación Dominicana como abogado, como que lo tuyo va más allá de eso. ¿Tú sabes qué pasa? Que precisamente miembros de personas que medran a su alrededor, muchos de los cuales han incurrido en ilícitos penales gravísimos por los que han sido sancionados por Estados Unidos. Yo no tengo que mencionarle los nombres. ¿Cómo así? Bueno, de ese entorno de él ahí, yo no sé cuál de ellos tiene visa para ingresar a Estados Unidos. ¿De cuál? ¿Quiénes? De todo ese entorno de Leonel Fernández. Pero ahora donde yo iba es, porque tú me haces una pregunta y ellos, ese escuadrón, se ha dedicado y se dedica permanentemente a crear cuentas falsas en Twitter para sembrar percepción también falsa. Y ellos eso es lo que hacen. Entonces utilizan cuentas, si eso es lo que tú te refieres, igual que en Instagram, para ir... Sí, dicen de que Julio Curi... De mí han dicho de todo, absolutamente de todo, pero no se dan cuenta que yo, cuando ellos creen que me han abatido, lo que hago es tomar más impulso para arremeter más duro. Tú hablaste de escuadrón es una palabra... Escuadrón, eso lo dirige Rafael Núñez, un perverso, un individuo perverso. Mira, lo peor que le puede pasar a este país es que esas personas se vuelvan a ver, ese grupo, incluido Leonel Fernández, con un ápice de poder. El país lloraría lágrimas de sangre, porque además de darle rienda suelta a la corrupción para llenarse la faltriquera con el dinero que nosotros aportamos a través de nuestro sudor, van a cometer todo tipo de abusos y arbitrariedades. ¿Lo tuyo es de ley o de que la posibilidad de que Gonzalo Castillo sea presidente? Pero yo creo que tú me respondes después de la pausa. ¿Bien? Vámonos a una pausa. Retornamos en breve. Estamos conversando con Julio Curi. Continúa con nosotros. Julio, continuamos aquí. Te hablaba tras la pausa de que si esa vehemencia con que tú defiendes, que es propia de un abogado que tenga responsabilidad por su oficio, actúa de esa manera, si esa vehemencia obedece a una práctica de ejercicio de la búsqueda de la ley, de la justicia, o obedece a un propósito de librar el camino para que Gonzalo Castillo sea el presidente del país, a propósito de que es el candidato del PLD.
Yo jamás en el ejercicio de mi profesión, y cumplí 30 años de graduado recientemente, jamás he prestado mis servicios a una causa que sea contraria a mi dignidad y a mi convencimiento sobre la pertinencia de asumir una defensa cualquiera. Yo quiero que tú sepas que desde muy joven he tenido la fortuna de atraer medios de prensa y además habría que recordar que el doctor José Francisco Peña Gómez en un meeting de cierre de año en el 1995 me bautizó políticamente y luego mi padrino Atuey de Camps me asumió y eso me fue, digamos, el primer peldaño de una carrera ascendente que en la política, no tanto en la política, pero sí como figura pública me ha permitido llegar donde yo estoy hoy. Pero eso ha generado y genera ojeriza, celos, resentimiento de parte de abogados mediocres que no tienen la oportunidad tal vez de destacarse como lo he hecho yo. Y eso los mueve a que me regateen talento, capacidad. Pero tener se requiere un padrino aquí para tener esa... Es una combinación de muchas cosas. Yo tengo una oficina con una empleomanía de 35, o sea, yo tengo 35 empleados. Y para prestar servicios con 35 empleados tú tienes que suponer la carga laboral que debo tener. O sea, mi trabajo no es prestarle servicios a un candidato o a un partido de gobierno, eso es lo de menos. Pero lo que te quiero decir es que todo el que se destaca tiene que saber en el área que sea que está expuesto a que le tiren. Dice en una canción el español Julio Iglesias, vuela alto, ahora le he perdido. Vuela, vuela alto, de ser gaviota en el mar. Sí, que la gente tira a matar cuando quiero que sepas. Cuando volamos muy bajo. Sí, entonces quiero que sepas que eso es natural. En el retrato de Dorian Gray, del novelista inglés Oscar Wilde, se lee, no voy a decir en qué contexto, pero es una de las frases más memorables que hay, que la gente la suele decir sin saber de dónde proviene. Si hay algo peor que el que hablen mal de uno, es que no hablen. O sea, yo prefiero 1000 veces a que hablen mal de mí a que no hablen. Porque si hablan mal de mí quiere decir que soy importante. Va bien. Claro. La frase de Don Quijote. Que no aparece en no aparece en ningún lado, pero alguien la dijo y se ha quedado como se le ha atribuido al Quijote, sí. ¿Tú tienes filiación política? ¿Tú eres miembro del PLD? Creo en personas, no en partidos políticos. Indro Montanelli, desaparecido historiador y novelista italiano, decía lo mismo, y de eso lo leí yo en una de sus obras que se llama Historia de los griegos. Él creía en los hombres, porque los hombres son los que sustentan las ideologías, no los partidos, que son meras estructuras. Ahora, tu pregunta me hace reflexionar y a preguntarte a ti, ¿cuál de los partidos actuales del sistema opera movido por una ideología? No, aquí no existe eso. Aquí lo que hay son bases programáticas. Sí, claro. Estructuras electorales, maquinarias. Así es. Eso es. Hay algunos que dicen, yo lo escuché, no recuerdo el nombre, un comentarista, que el caso de cómo llevar esta lucha del PLD para que Leonel no sea candidato, para obviamente generar mayores posibilidades al candidato de Gonzalo Castillo, es decir, que es nadar y nadar para morir en la orilla. ¿Tú entiendes que el PLD eligió el candidato idóneo? Es decir, dentro de los postulantes. Yo sí, creo que sí. Creo que sí. ¿Tú crees que tiene posibilidades reales de ser presidente de Gonzalo Castillo? Pero sí, en 60 días superó a un expresidente que tenía 7 años detrás de la presidencia de la República. ¿Qué más tú quieres? Es un fenómeno. Como lo fue en su momento, como lo es David Collado, que en 30 y tantos, 40 días superó a Roberto Salcedo. Son fenómenos que se dan, responden a un montón de razones, coyunturas. En aquel momento tal vez tanto el PLD como la población de la ciudad estaba un tanto cansada de Roberto Salcedo y eso favoreció a David Collado. Y en el partido no había armonía como para cohesionarse alrededor de Roberto. Lo mismo sucedió con Leonel Fernández, en su partido no lo querían. Y ese caudal que se le atribuye haber obtenido no es de él. Ahí hay un montón de votos, miles, decenas de miles de votos que le fueron prestados por Luis Abinader, que sabía a mediodía
que la brecha entre él y Hipólito era insalvable, era inalcanzable. Entonces, él lo que mandó a su gente a sufragar por Leonel Fernández. ¿Con qué propósito? Con el de imponerlo como candidato para que el PLD le retirara el apoyo y en la contienda fuese Leonel Fernández huérfano del respaldo del gobierno y del PLD, que no se iba a unificar en torno a su candidatura. Se cuestiona, algunos cuestionan, no me inscribo en ese cuestionamiento porque Gonzalo es primo mío, Gonzalo Castillo Terrera, de que Gonzalo no está preparado para ser presidente. A tu opinión, ya tú que eres un profesional acabado y que puede ser una persona que puede tener la visión para determinar la preparación de una persona, ¿crees tú que Gonzalo Castillo puede enfrentar los retos de la República Dominicana en calidad de presidente? Mira, esa es una especie que también han puesto a circular el leonelato. Y si para ser primer mandatario de la nación se precisa tener un cierto nivel de cultura, talento, una prosa bien peinada, exquisita, como la tiene Leonel Fernández, entonces yo preferiré mil veces a un hombre de trabajo como Gonzalo antes que a un hombre culto como Leonel Fernández, que no lo es, pero bueno, suponiendo que sea culto, pero sí es un hombre que se expresa bien, tiene facilidad de palabra, porque si este país ha sido agarrotado por la corrupción, yo quiero que tú sepas que el interregno donde la corrupción fue más galopante, donde se cometieron los actos venales más históricos, porque la suerte de Leonel Fernández es que quien emerge victorioso en el 2012 es Danilo Medina y no Hipólito Mejía. Fue en el interregno del 2008 al 2012, los últimos 4 de los 12 años de Leonel Fernández. No quiere decir que entre el 4 y el 8 tampoco se hayan cometido actos de corrupción. Es decir, que a Leonel no se le reconoce. Entonces, ¿para qué tú quieres un hombre que se exprese bien, que se vanaglorie de ser culto, que te pueda citar de memoria o tal vez leyéndolo en un teleprompter a Stefan Zweig o a Anatole France, que tal vez nunca ha salido en novelas de ninguno de los dos, a Albert Camus, lo que sea, o episodios históricos, cuando lo que hace es estimular la comisión de actos de corrupción que privan a la sociedad de que se inviertan los recursos en el país que están destinados a hacer más llevadera la existencia de todos nosotros, para el provecho de unos pocos. Pero el propio Luis Abinader, en un vídeo que ha circulado mucho por las redes, dijo que el eje del mal lo integraba Leonel Fernández, cito, Leonel Fernández, Víctor Díaz Rúa, Félix Bautista y la Fuerza Nacional Progresista de los Vinchos. Entonces, ¿cómo es que ahora ese grupo es bueno para acordar alianzas? Sí, pero recuerda que, por ejemplo, tenemos alianzas aquí que han sido, por ejemplo, Balaguer y Juan Bosch tuvieron permanentemente acusaciones entre sí, luego finalmente el PLD recibió el apoyo de Joaquín Balaguer. Pero Balaguer se arrepintió de eso. Bueno, pero se arrepintió. ¿Qué se requiere? Mal de muchos, como reza el proverbio, consuelo de tontos. ¿Qué se requiere en República Dominicana? ¿Qué debe tener un ciudadano para ser presidente? Es decir, ¿cuál es la conformación para enfrentar los retos de este país, la complejidad dominicana? ¿Sabes qué? Ser un buen administrador y tener conocimiento de las necesidades, de las privaciones, de las penurias que se requiere paliar para lo que te he dicho, para que vivamos mejor. Porque de eso se trata, de cómo invertir los ingresos, cómo distribuirlos de forma que la existencia sea más justa entre ricos y pobres, disminuir la brecha. Y eso es sabiendo en qué invertir, en agricultura, en educación, un área que tradicionalmente, incluyendo los años de Leonel Fernández, donde no se le prestó ninguna atención porque siempre se ha apostado a la ignorancia del pueblo dominicano para seguirse aprovechando de los resortes del poder. Entonces, agricultura, en infraestructura, en educación, de eso se trata, de saber qué invertir, más nada. ¿Y no crees tú que independientemente de la capacidad que tiene Gonzalo? Perdón, sí. Donald Trump, ¿qué es? Un empresario exitoso. Tú le puedes hacer, óyeme, preguntas de historia o de cultura general a Donald Trump y puedes estar más que seguro que no sabe de nada de eso, porque su vida él la ha dedicado a la fabricación de riquezas, a la creación de riquezas. Ha sido eso un obstáculo para que en estos años de mandato de Donald Trump
Estados Unidos haya repuntado su economía a niveles antes vistos? En absoluto. ¿Se expresa bien él? En absoluto. Es un hombre torpe expresándose, pero durante su gestión Estados Unidos se ha encumbrado de nuevo y las riquezas se han multiplicado de una forma nunca antes vista. ¿Tú crees que puede ser beneficioso o pernicioso para la campaña el hecho de que hayan subestimado a Gonzalo Castillo? Sí. En términos de presentarlo así como una persona incapaz, y de presentar partes negativas de ese comportamiento. ¿Tú crees que es beneficioso o pernicioso? No, para Gonzalo beneficioso. Fíjate que antes de las primarias, el expresidente Fernández lo llegó a comparar con un becerro. Ajá. A eso llegó su desesperación, el becerro de oro. Porque okay, decía que era... en aquella antología de la Biblia. Inflado, sí, exacto. Inflado, decía que por los recursos del oficialismo. Pero ¿y los recursos de él? El día que aquí se sepa cómo Leonel Fernández ha financiado esos... de qué ha vivido Leonel Fernández y cómo se ha financiado este proceso preelectoral, oye, la cárcel de Najayo le quedaría chiquita al grupo de Leonel Fernández. Pero vamos a decirlo hay habido de todo. Yo creo que el presidente Danilo Medina ha sido más que generoso con quienes abusaron del patrimonio público, quienes esquilmaron las riquezas de este país. Tú solamente tienes que ver quiénes están a su alrededor. Ahí hay gente, hasta con apellidos sonoros, que gozan de libertad porque el presidente Danilo Medina no autorizó. Por ejemplo. No lo digamos aquí, pero eso es secreto a voces. Entonces esos son los que la gente quiere que vuelvan al poder. Si eso lo permitimos, yo quiero que tú sepas que aquí ni los clavos del palacio van a quedar. Ni los cuadros. Se lo llevarán todo. Empezando por las personas más íntimamente llegadas al expresidente Fernández. Tú compartes la tesis de Gonzalo Castillo. Gonzalo Castillo dice, a propósito de un programa de investigación que hiciera la periodista Alicia Ortega, de que por eso es que los empresarios no se vinculan a la política y que los familiares a veces se niegan a que personas exitosas en términos empresariales se vinculan al ejercicio político por el tema de esa constante difamación y esa exposición y escrutinio a que están expuestos los políticos. Es que, como te dije, cada vez que tú sacas cabeza, porque si Gonzalo no hubiese sido el candidato presidencial del PLD, es más que probable que Alicia Ortega no hubiese hecho ese programa. Es que cuando tú alcanzas un nivel de éxito, siempre vas a generar críticas, y las críticas son movidas por muchos factores: mediocridad, celos, resentimientos, envidia. Es natural, eso es muy natural, esa es la naturaleza humana, tenemos que entenderlo. Por eso te decía que yo he sido víctima de la mediocridad ajena. Tú sabes los abogados que menudean por ahí, que me ven con antipatía. ¿Por qué? Porque yo he sido exitoso. Modestia aparte, he sido exitoso. Ojalá tener tan poco talento y que aún... Pero que a ti te advierte que tú eres muy cercano al poder, que tú eres muy cercano a los resortes, a quien dirige la parte administrativa del Estado. Entonces tú quieres decir que mi bienestar no, me refiero es recién nacido. No, hombre, no. No, tú sabes cuándo que aquí hay gente que advierte que el éxito está estrechamente vinculado a tu relación al poder. Es decir, hay gente que ve en función de eso, hay gente que advierte que el talento no forma parte del crecimiento. Mira, Dari, nada más hay que saber dónde está mi oficina instalada y dónde yo vivo y qué propiedades tengo, porque yo pago mucho dinero de impuestos a la propiedad inmobiliaria, impuestos sobre la renta, y mucha basura de la que escriben las redes preciándose de honestos. No son más que chantajistas que nunca han tenido cuentas bancarias en bancos, porque todo se maneja en efectivo, que no han pagado un centavo de impuestos sobre la renta, que no tienen una propiedad a su nombre. Gente que pulula en las redes cuestionando a los demás. ¿Cómo? Sí, mira, este tramo de la campaña de aquí a mayo va a ser muy interesante. Y yo tengo por propósito desenmascarar, y lo he venido haciendo a más de uno, porque está bueno ya de que estos inmorales estén pretendiendo darnos cátedras de honestidad y de integridad, cuando no son más que chantajistas, extorsionadores, oye, de todo, corruptos, y las veces que han tenido acceso al poder no han hecho otra cosa que desviar las influencias oficiales para enriquecerse.
Me tengo que ir a una pausa, pero te voy a dar dos preguntas para que la tratemos en el segundo bloque. En el tercer bloque. ¿Se puede ver como una acusación el reportaje presentado por Nuria Piera, si en términos jurídicos, si se puede evaluar como una acusación directa al candidato Gonzalo Castillo y la posibilidad de que Gonzalo Castillo accione en términos jurídicos contra Alicia? Y si el presidente Danilo Medina está rodeado de las personas adecuadas. Pero yo creo que me responde después de la pausa. Nos vamos a una pausa, retornamos en breve. Estamos conversando con Julio Curi. Julio, ya en la parte final, nos quedan 5 minutos y en 5 minutos yo quiero que hagamos prácticamente el programa. Te hablaba sobre si la acusación, si el programa presentado por Alicia Ortega pudiera constituir una acusación al candidato Gonzalo Castillo, es decir, evaluando en términos jurídicos, si eso pudiera verse como una acusación y la posibilidad de que se actuara en justicia contra Alicia Ortega. No, porque la acusación es una facultad privativa del Ministerio Público en los delitos de acción pública, como serían los actos de corrupción. Yo no vi el programa, a decir verdad, no puedo decir que lo vi, pero de todos modos, aún no habiéndolo visto, cuando se plantean hechos como estos en medios televisados o en redes sociales, son simples denuncias. Yo creo que lo saludable sería, lo ideal, es que se explique por qué las contrataciones se enmarcaron dentro de los casos de excepción que prevé la Ley 340, porque escuchar al mismísimo expresidente Fernández decir que son contrataciones de grado a grado es una manifestación patética de ignorancia, porque esa Ley 340 que la promulgó él, incluido el reglamento de aplicación, aunque luego fue modificado en el 2012 por el presidente Danilo Medina, prevén los casos de excepción, es decir, los casos conforme a los cuales no hay que seguir ninguno de los procedimientos de contratación, entiéndanse, licitaciones restringidas, licitaciones públicas, sorteo de obras o comparación de precios. ¿Por qué no se hizo un procedimiento de eso en el caso denunciado? Porque debió haber encajado en uno de los casos de excepción. Eso no es ninguna irregularidad. Así que no hay posibilidad de que Gonzalo Castillo accione en justicia contra... No, eso es otra cosa. Si él se considera difamado, pero yo no lo haría. O no merece una explicación tampoco. No, yo no lo haría. Claro, la explicación sí. De que Gonzalo ofrezca una explicación, es decir, no en términos de que fue abordado, sino... No, él no. Pero parte de su equipo sí lo puede hacer. Que tiene que hacerlo, debe hacerlo. Yo entiendo que sí. ¿Verdad que sí? Es una explicación. Lo que sucedió fue esto y ella no lo... Te voy a hacer una consulta al final como abogado. ¿Qué ocurre si una institución pública, luego de una opinión del órgano rector que compra y contrataciones, determina que una institución pública incurrió en una violación estableciendo excepciones a un rubro que no corresponde? Es decir, ya tácitamente la institución estableció que la excepción que estableció esa institución para la contratación de un servicio violó la ley. ¿Qué ocurre? Se tiene que llevar a cabo el procedimiento de selección. Y no pasa, que aplique de acuerdo con los umbrales. Y no pasa nada. Es decir, no pasa nada. No hay sometimiento, no hay nada. No. Es que la violación a la Ley 340 no apareja penas privativas de libertad, excepto si en la contratación o en la intentona de la contratación se cometen hechos penados por nuestra legislación represiva. Es decir, por ejemplo, si un funcionario contrata un servicio violando la ley, es decir, no estableciendo un proceso de licitación. No, eso no trae consigo ninguna consecuencia penal. Ni administrativa tampoco. Sí, se pudiera dar lugar a una sanción administrativa, pero penal no. Y si la institución cancela ese contrato y a pesar de la institución continúa operando ese contrato. No, eso es incorrecto. Ya yo sé por dónde tú vienes porque lo hemos hablado. Te hablo del caso específico del Intran. El Intran llevó a cabo una contratación de una institución para el manual de instrucción. Y lo no, miren,
ese contrato no tiene razón de ser. Ese contrato originalmente se convino por 4 años. Él se refiere al contrato, a la concesión de la emisión de las licencias de conducir, ¿no? No, ese es otro. Ah, ya. Ese es otro. Pero eso no tiene explicación y ojalá que eso no se convierta en un quebradero de cabezas para este gobierno. Yo creo que, y yo he hecho la advertencia. Sí. Por ejemplo, el Intran hizo un acuerdo de colaboración con una institución llamada Automóvil Club Dominicano, en la cual le cedía la elaboración del manual. Un acuerdo de colaboración. Pero en ese acuerdo de colaboración establece que el Intran le va a pagar por la elaboración del manual. Pero ahí se advierte que no se va a agotar el procedimiento de compra y contrataciones porque se trata de una obra científica. Ese es un caso de excepción. Pero hay que probar que pero el órgano dijo que no es científico, claro, y que revoca el contrato, pero a pesar de eso la institución sigue utilizando el manual y sigue pagándole a esa institución a pesar de que el órgano rector dijo que ese contrato queda derogado. Ahí pueden tener problemas. Gracias, Julio. Sí. Gracias a ti. Se nos quedó, hay una pregunta que yo te tengo, que se nos quedó, que tú como experto constitucional, y es el tema del vicepresidente. Sí. La ley 3318 y la ley 1519 no figura, no establece el procedimiento para elegir el vicepresidente. Sí, para elegir en el proceso interno de los partidos, cómo un partido elige su candidato vicepresidencial. Entonces aquí estamos escuchando de que es una elección, fórmula, un binomio, una selección del candidato, pero eso era lo que establecía la ley 275-07. Ya esa ley no existe y la Constitución no le advierte a ningún ciudadano la capacidad de elegir a otro. Entonces es un hueco que tiene la ley que pudiera convertirse en un problema a la hora de elegir el candidato vicepresidencial. ¿Qué tú opinas de eso? Para otro programa hay que estudiarlo. Gracias, gracias. A ustedes gracias por la audiencia y recordarle que a partir de esta fecha este programa va a estar siendo difundido a través de TV Quisqueya para el Bronx, para Connecticut, por el 1096 de Optimus. Es decir, toda la diáspora va a poder disfrutar de La Gente Habla con Dari Terrero a partir de esta fecha, a partir de este sábado. Ustedes convocarlo para el próximo sábado y gracias por la audiencia.